Cardiología que me haya invitado para coordinar este simposio satélite de Armstrong, también está aquí, y se llama Tratar la hipertensión, no es monotonía, el enfoque fino del especialista. Y este título me gusta mucho. Ustedes saben, si me conocen algunos, yo soy miembro fundador de Greta, he estado en el tema de hipertensión muchos años, y es verdad lo que dice el tema. Tratar a un paciente con hipertensión, algunos le han dicho traje a la medida, ahora se dice medicina de precisión, ¿no?, con la inteligencia artificial, pero ahora vamos a tener inteligencia natural, vamos a tener a dos excelentes ponentes y vamos a tener también aquí dos excelentes panelistas que voy a presentar. Vamos a tener primero el tema de terapéutica de la hipertensión en síndromes coronarios crónicos. Ustedes saben que la coronaritis isquémica es las principales causas de muerte en el mundo, y la hipertensión tiene mucho que ver con esta enfermedad, y la pregunta es: ¿la hipertensión se trata distinta en cada escenario? Y vamos a tener la presencia del doctor Ernesto Díaz Domínguez. Él es colega, compañero del siglo XXI, es cardiólogo clínico, intervencionista. Actualmente está en el Centro Médico Nacional del siglo XXI, es adscrito a la unidad de cuidados críticos y coronarios del Hospital de Cardiología. O sea, él tiene bastante experiencia en este tema de isquémicos. Aparte, él es un pionero y presidente, fundador de ARCAME, esta tan exitosa asociación de residentes en México. Y aparte fue el secretario de la Asociación Médica del Hospital de Cardiología también, Ernesto, y es el secretario de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, y es fellow y participante de Greta también con nosotros, Ernesto. Después vamos a tener el tema también desde el punto de vista renal, que son estrategias terapéuticas de la hipertensión en enfermedad renal crónica, beneficio más allá del control hemodinámico. También la insuficiencia renal es parte, decían que el corazón, la doctora Silvia Palomo, como dice que es su majestad el riñón, nosotros decimos que el corazón es el soberano, pero ahí nos peleamos. Finalmente están casados el corazón y el riñón, y siempre se pelean. Yo siempre digo: tiene razón la doctora Palomo, yo no le voy a discutir, el riñón manda, punto. ¿Para qué me peleo? Me hago así como el muerto, como el oso, ya, después ya. Pero en fin, tenemos al doctor Miguel Ángel García de León Guerrero. Gracias, doctor. Él es médico nefrólogo egresado del Centro Médico La Raza, también, el Hospital del IMSS, también andaba por allá en un tiempo. Él tuvo una estadía en trasplante renal y nefrología en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, España. Es miembro del Colegio de Nefrólogos de México, certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología, maestría en Administración de Sistemas de Salud. Es doctorante en Administración de Sistemas de Salud y director médico de la unidad de hemodiálisis. Gracias, doctor. Y vamos a terminar con un panel de discusión, y también tenemos a dos excelentes panelistas. Vamos a contar con la presencia del doctor Ricardo Leopoldo Barajas Campos. El doctor Ricardo tiene la especialidad en cardiología y terapia intensiva en el Instituto Nacional de Cardiología de Ignacio Chávez, y después hizo la especialidad de ecocardiografía también ahí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Tiene una maestría de administración de hospitales en la Universidad de las Américas de Puebla, y ha realizado estancias formativas en la universidad en Italia, ¿verdad?, y en el Hospital Clínico de Barcelona, España. Obviamente está certificado por el Consejo y ha participado en muchos artículos científicos y varios capítulos del libro, y actualmente es médico adscrito del Hospital Ignacio Chávez. Y también vamos a contar con la presencia del doctor Carlos Ixcampán Rosales. El doctor lo conocemos muchos, él es jefe de sección de cardiografía del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, maestro de muchos ecocardiografistas, referente. Es profesor titular de alta especialidad en ecocardiografía de adultos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de la UNAM. Es profesor titular del curso de cardiología clínica, Facultad de Medicina, Universidad La Salle, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre también. Y es expresidente de SONECO, de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México, ex tesorero adjunto de la ANCAM y expresidente de la Sociedad Médica Centro Médico del 20 de noviembre. Así que estamos de manteles largos, no los entretengo más. Por favor, doctor Ernesto, si puedes iniciar, y vamos a tener tiempo. Les pido a los ponentes que tengan el tiempo para tener tiempo con los panelistas para hacer preguntas y respuestas. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, doctor Galván, por su amable presentación. Les agradezco a todos el tiempo de estar aquí, al igual que a los organizadores de este congreso. Bueno, pues esta parte tiene que ser un brinco, porque se supone que esta es la causa principal de mortalidad en el país y en el mundo, que es la cardiopatía isquémica.
Y quien va de la mano es la hipertensión, que es la comorbilidad más prevalente en este duelo. Entonces, vamos a ver si sí es cierto que esta parte del tratamiento va a ser distinto de acuerdo al escenario. Y es que, bueno, pues todos los hemos visto alrededor de todo este congreso, que la cardiopatía isquémica es esa, la causa principal de muerte y demás. Y si bien en nuestro país siempre hay otros datos, pues no es inequívoco que del 21 al 22 tengamos una supuesta reducción al respecto, pero en realidad tendría que ver con que si los datos fueron reportados o no. El ENSANUD hablaba en el 2021, vean todo lo que es respecto a mortalidad cardíaca, vean lo que representa cardiopatía isquémica, y esto no nos asusta porque lo sabemos. Lo que nos tiene que asustar es esto, las enfermedades hipertensivas, que es lo que va de la mano, porque quizás nos soslayamos o pensamos que es menos importante. Para el 2022, aunque aparentemente hay una reducción, seguramente tendrá que ver con la forma en que se concentró la información. Lo que quiero decir con estas diapositivas en realidad es esto. Vean la prevalencia de hipertensión en el mundo, 26.4, y en México 31.5. Esto es un punto en el que tenemos que hacer inflexión, porque todos nos brincamos otra plática de hipertensión y contando. Y en realidad lo que tendríamos que hacer es en dónde tenemos que cambiar, porque lo que estamos haciendo para controlar la hipertensión no está siendo suficiente, porque el paciente sigue muriendo de causa cardiovascular. Y entonces vemos alrededor de todos los estados de nuestro país cómo justamente la hipertensión y la enfermedad cardiovascular sigue siendo el paradigma. Quizás lo más relevante a partir de la guía de los síndromes coronarios crónicos, lo más relevante sea que nos quita la idea de que es angina estable, y como es estable no pasa nada y ahí está fija la placa. No, señores. Lo más importante al respecto de esa guía es que es un proceso dinámico en el cual el paciente puede ir y venir de un momento de aparente estabilidad en la placa y convertirse en un cuadro meramente agudo, y entonces causar justamente las complicaciones y lo que le conocemos como los MEIS. En realidad, este riesgo puede ir y venir. Un paciente con un síndrome coronario crónico puede evolucionar a un síndrome coronario agudo y después regresarse como un evento en este sentido. Si nosotros lo queremos ver desde un punto pragmático, pues diríamos, pues estamos hablando no de otra cosa que no sepamos más que de placas de ateroma, cosas que se le quedan pegadas a la arteria, y entonces hasta ahí quedó. No, tendríamos que entender y comprender toda esta parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también la interacción con el sistema nervioso simpático, que son aquí en donde la hipertensión va a hacer que esas placas aparentemente estables van a ser inestables y van justamente a llevar todo esto. La guía que todo el mundo conoce, en donde demarca los 6 escenarios de los síndromes coronarios crónicos, gusta mucho porque entonces tienes variedad. No todos son lo mismo, la forma de presentación es distinto y la etiología es distinta. Es la primera vez en que se habló desde los dos puntos de vista cardinales de cómo se genera la cardiopatía isquémica, a grandes rasgos de manera obstructiva con placas de ateroma, pero también enfermedad no obstructiva, es decir, disfunción microvascular, vasoespasmo, flujo lento, ectasia, que al final del día va a contribuir en disfunción en el aporte y demanda. Recuerden que ya está actualizada esta parte de los síndromes coronarios crónicos a través del Colegio Americano de Cardiología, y quizás los dos puntos relevantes al respecto es la meta en el control de la hipertensión no es indistinto, es menos de 130/80, y la forma en cómo tenemos que ver al paciente en contexto de decir, bájale todos los riesgos posibles al paciente. Un dato adicional que tiene esta guía es las recomendaciones al respecto del tratamiento no farmacológico, en donde ustedes van a poder ver cuántos milímetros de mercurio reduce si el paciente tiene una dieta baja en sal, si el paciente realiza actividad física, y eso quizás siempre lo dejamos soslayado porque el médico sea el principal que no está convencido en que el tratamiento farmacológico no funcione del todo. Pero recuerden que en la nueva actualización de las guías 2023 hablan acerca del estrés, hablan acerca de que tenemos que preguntarles como médicos a los pacientes cómo es su calidad del sueño, cuántas horas está durmiendo, porque el paciente está presentando hipertensión al respecto. Lo que quiero decir respecto a hipertensión es, si ustedes tienen un paciente con hipertensión, no se les puede ir del consultorio sin que ustedes hagan un cálculo del riesgo cardiovascular. Eso no puede suceder, porque entonces ustedes van a decir, ¿le tengo que echar más ganitas al tratamiento de hipertensión y buscar mis coadyuvantes? ¿O lo vamos a ver de manera pragmática como
paciente más que viene por un antihipertensivo, el que me gusta es este porque el termo estuvo padre y es el que lo va a prescribir, ¿no? Y si no tienen posibilidad de hacer un cálculo de riesgo a través de las calculadoras del Risk Score Plus del American College o del SCOP del europeo, entonces simplemente impriman en la tablita en donde ustedes pueden cruzar de acuerdo al grado de hipertensión y el número de factores de riesgo en donde se encuentra su paciente. Y si logran hacer esto, que les tarda menos de un minuto, les aseguro que van a tener un cambio en la forma en cómo van a ver a su paciente que está tratando de hipertensión. Entremos de lleno en los escenarios. El primer escenario es un paciente con sospecha de enfermedad arterial coronaria y síntomas estables. Les traje a este paciente, 65 años, obesidad, índice de masa 36, prediabetes, SAUS, es hipertenso desde el 80, tomen alapril, uno cada 12, hidroclorotesida, una vez al día, sus cifras habituales de presión 155/90 y tiene historia cardiovascular de síndrome coronario crónico. Ya saben, un cateterismo que tiene enfermedad difusa y es tratado con aspirina, pravastatina y metoprolol cada 12. Pues hasta ahí dicen, pues parece que no es como que tan grave el caso, ¿no? Vean de qué se queja el paciente. Durante la pandemia tuvo algo de dolor torácico al caminar menos de 100 metros, edema de tobillos. Su cardiólogo ya reanudó la consulta en la institución y le pide hacer un estudio de medicina nuclear en donde tiene isquemia ligera inferior e isquemia moderada anterior, FEBI 54. Vean los laboratorios. En el electro tenemos sinusado, 85 latidos, vean la hemoglobina en hematócrito, colesterol, LDL 160, creatinina 1.6 y ese es el siguiente punto que tenemos que hacer. Los cardiólogos estamos obligados a hacer el cálculo del filtrado glomerular. Porque esa va a ser la segunda forma en cambiar el paradigma de hipertensión. Estadificar si el paciente tiene enfermedad renal o no y detectar otros factores. Hasta aquí parecería nada fuera de lo normal y todo el mundo dice queremos ver las coronarias, ¿no? Porque pues eso es lo que vende, eso es lo que está bonito y pues los que somos intervencionistas pues, nos apasiona. Y ahí está, ¿no? Le puede dar play. Pero en realidad de esta enfermedad difusa que ustedes ven aquí, pues ya tiene aspirina, pues ya tiene metoprolol, pues ya tiene una estatina. Y en realidad el tratamiento que tiene el paciente, pues a lo mejor podemos maximizar dar una estatina de alta potencia, tener el ácido urico alto, podemos darle ahí allopurinol, pero ¿qué más? ¿Cómo debería de quedar el tratamiento antihipertensivo de este paciente? Porque está descontrolado. Ya vimos que tiene enfermedad difusa y es más, tiene obstruida la coronaria derecha y desearíamos ya abrirla en este momento. La guía 2018, en realidad, la gran novedad de esto es que quiere decir que siempre, ahora subió de categoría respecto a que los IECAS y los ADA2 tendrían que ser combinados con bloqueadores de canales de calcio y no principalmente con diuréticos. Esa es la principal novedad de 2018. Pero en este caso, que es enfermedad coronaria, los betabloqueadores justamente tienen un punto importante aquí. Siempre y cuando, que esto lo aportan muy bien las nuevas guías 2023, vean cómo en el triángulo virtuoso los betabloqueadores están acá. Ya no están de primera línea. En cardiopatía isquémica, siempre y cuando los tengan especificaciones muy claras para su prescripción. Y el juego tendría que estar entre IECAS y ADA2, bloqueadores de canales de calcio y diuréticos. Ahora, este caso es de un isquémico. Vamos a ver cuál es la propuesta. Tiene que ser un IECA o ADA2 y un betabloqueador porque el paciente entraría en temas de cardiopatía isquémica. Y recuerden que en este caso es posible considerar los bloqueadores de canales de calcio no hidropidínicos en cualquier momento si el paciente no tolera los betabloqueadores. Es decir, las causas más específicas para este caso de betabloqueo serían que el paciente tuviera un infarto previo, que el paciente tuviera una FEBI reducida o que simplemente queremos reducir la frecuencia cardíaca para reducir el consumo miocárdico de oxígeno. Y entonces ahí es donde podríamos entrar en el parteaguas. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, hay mucho más que eso. Primer punto, el fármaco que tiene el paciente inicial es un IECA. Sabemos que la potencia antihipertensiva de este IECA frente a lo que necesita el paciente, pues lo podríamos cambiar por otra cosa. Por un ARA2 que tenga una vida media más prolongada, por algo que tenga mejor potencia antihipertensiva, y hay que ir más allá todavía. ¿Se fijaron en la tasa de filtrado glomerular? El paciente tiene enfermedad renal. ¿Se fijaron que el paciente tenía proteinuria? Tenemos que ofrecerle al paciente un tratamiento que controle la presión arterial, pero que reduzca
la proteinuria en este caso. Un ejemplo para ello podría ser irbesartán, puesto que en el estudio IRMA 2 pues, ha demostrado que justamente logra tener este efecto reductor de la proteinuria. En el segundo fármaco, si bien el paciente dijimos que tiene SAOS, tiene un hematocrito alto, tiene disglucemia el paciente y los betabloqueadores no van a ser buenos fármacos desde el punto de vista metabólico para él, entonces tendríamos que buscar un bloqueador de canales de calcio que sí le pueda ayudar a reducir la frecuencia cardíaca, pero como su contexto no es de infartado y no tiene FEBI reducida, puedes jugar tú entonces con un fármaco que también reduzca la frecuencia cardíaca, y en este caso podría ser un no hidroxidínico como lo es diltiazem, y que dicho sea de paso, en el estudio Renal Protecting también se demostró que diltiazem en dosis de 120 y 240 miligramos también tiene un efecto reductor de la proteinuria. Entonces, vean cómo no se trata solo de encasillar al fármaco y familia, sino la pregunta es, ¿qué otras comorbilidades tiene mi paciente que con el mismo fármaco podría yo reducir un factor adicional? Ahora, respecto al diurético, este paciente tiene edema, ya tiene una tasa de filtrado glomerular importante. Las tiacidas, en el contexto en donde el paciente tiene hiperuricemia, va a provocar más gota. Entonces tendríamos que utilizar un diurético distinto para que elimine la sobrecarga de volumen y no genere esta parte. Este es el artículo que les comentaba, se va a mencionar más adelante, en donde en realidad esta parte de 1 a la 2 con diltiazem logra mantener el filtrado glomerular, reducir la proteinuria y mantener el control de la presión arterial. En el escenario número 2 de los síndromes coronarios habla acerca de sospecha, pero en un paciente con insuficiencia cardíaca. Quizás lo relevante de la guía al respecto de decir es que de acuerdo al estadio en el que esté el paciente puede tener o no el daño, pero lo más relevante es que ya debemos de considerar al paciente con hipertensión como un paciente que está en el estadio A de insuficiencia cardíaca, porque ya tiene un riesgo adicional de esto. Y justamente hablando es de los cambios estructurales que tiene la hipertensión y que eso va a provocar falla cardíaca, no tan solo sistólica, sino también diastólica. Es decir, todo paciente hipertenso forzosamente debería tener un ecocardiograma para discernir si el paciente tiene mucha disfunción diastólica, podría o no favorecer el uso de los diuréticos y qué diurético. Y ahora con otras modalidades de la mecánica ventricular y demás, e incluso auricular, poder predecir si el paciente a través de un strain de aurícula tiene mayor riesgo de fibrilación auricular. Y vean lo que estamos haciendo, estamos proyectando hacia adelante reducir el riesgo al paciente, ¿no? Entonces, justamente de los mecanismos que hablábamos acerca de discernir si el paciente solo tiene remodelado ventricular, ya hizo hipertrofia concéntrica o incluso ya tiene mucha disfunción diastólica por todo este contexto. Las guías 2018 europeas, prácticamente lo que decían son si usan la YGAS-BORA2, uso diuréticos, si está muy sobrecargado que sea de ASA, y los betabloqueadores cardioselectivos. ¿En dónde viene el cambio en el paradigma? Justamente en el estudio PRIME, ¿no? Ya me han dicho que han hablado demasiado de los ARNI, ¿verdad? Y al respecto de esto, quizás la vertiente más importante es la reducción en el 20% de los eventos mayores que tienen a favor los ARNI, ¿verdad? Respecto a los YGAS-BORA2, y tendríamos que estar ubicados más bien en decirnos ¿por qué a este paciente con FEBI reducida no le puedo dar un ARNI? Y más bien, si el paciente tiene cualquiera de estas contraindicaciones, que tiene que ver más con que si una contraindicación relativa, que es en el periodo de lavado con los YGAS, o si el paciente tuviera problema hepático, serían las principales no vertientes al respecto. Y entonces, en la guía 2023, el cambio en el paradigma es, a la mayoría de los pacientes hipertensos con FEBI reducida, favorecerlos con ARNI por esta reducción importante del 20%, y puedes usar con el paciente beta bloqueadores, puedes usar diuréticos, y de acuerdo a la tolerabilidad, puedes usar antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, ¿no? Y para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca moderadamente reducida o preservada, que mantengan cifras de presión arterial, pueden utilizar los bloqueadores de canales de calcio hidropiridínicos, que en este caso sí tiene una indicación para el control de la presión arterial. Esta es una gran aportación que fue publicada en el ANCAM por parte del grupo de falla cardíaca del siglo XXI, y es la titulación del antihipertensivo en el paciente con falla cardíaca.
De entrada se ve espantoso tanto cuadrito, pero la verdad es que es muy sencillo de llevar. De acuerdo a la presión arterial que tenga el paciente, ¿verdad? Yo puedo jugar con qué dosis de ARNI le voy a dar y a qué velocidad se lo voy a dar. 50 cada 12 y después voy incrementando de acuerdo al número de semanas, ¿verdad? A la segunda semana y a la cuarta y sexta semana, y puedo ir titulando esta parte. Esto está publicado en 2021 en la revista de Banca. Y de igual manera, ¿qué otros, si no tuviera ARNI, entonces qué otro YECA o ARA2 podría entrar en el juego para reducir la presión arterial? La otra aportación es que también esta guía contempla el uso del beta bloqueador o de la reducción en la frecuencia cardíaca a menos de 80 latidos en pacientes con falla cardíaca y la presión arterial. Y de igual manera lo podemos ir titulando, por ejemplo, carvedilol 6.25 cada 12 hasta los, digamos, en última medida, el Nivolol 2.5 cada 24. De tal manera que en el juego de la hipertensión no todos los pacientes van a tener 90-60 de presión arterial. Y no todos los pacientes por tener 90-60 quiere decir que no requiera de un medicamento que bloquee la señalización del sistema renina-angiotensina como lo puede ser el ARNI, ¿no? Y aquí lo dice la guía 2023 justamente que el juego tiene que ir con ARNI, el juego con los beta bloqueadores y los diuréticos, ¿no? Ahora, en el escenario número 3, que es síndrome coronario agudo por revascularización antes de un año, veamos rápidamente. Una mujer de 87 años con obesidad, hipertensa, toma captopril una vez al día, sus cifras de presión fuera de meta, 165 sobre 90, y la paciente tiene dolor torácico, ¿no? Entonces acude al servicio de urgencias, tiene las enzimas cardíacas positivas y tienen este electrocardiograma. El foco no nos ayuda mucho, pero les ayuda un poco. Tiene datos de elevación del segmento ST en la región inferior, y entonces vemos que se trata de pues una paciente en un síndrome coronario agudo. ¿Le das play, por favor? Chicos. Y entonces es una paciente con mal control de la hipertensión y vemos cómo coincide justamente que estos pacientes hipertensos terminan en un síndrome coronario agudo. Esta paciente lo que tiene una obstrucción era a nivel de la circunfleja distal con un gran trombo, una oclusión total, y vean después el tamaño del vaso que se logra recuperar con este 3.5 distal. Y entonces esta paciente sobrevive al evento, ¿no? Al respecto de esta paciente, vemos en un ecocardiograma que queda con 61 de FEBI, con hipocinesias en la región inferior en sus 3 segmentos, tiene remodelado concéntrico, tiene mucha disfunción diastólica, y entonces vemos cómo también tiene dilatada la aurícula izquierda de manera al menos moderada. Y entonces tenemos que ir tejiendo con esto cómo voy a poder favorecer a esta paciente que no tiene FEBI reducida, pero que sí tiene disfunción diastólica, y entonces el juego de los diuréticos tenga que ser distinto en este sentido. Las recomendaciones al respecto: si el paciente está recién infartado, sabemos de la implicación de los YECAs para mejorar el remodelamiento del ventrículo en la zona del infarto, el uso de los betabloqueadores, pero que en los casos en donde el paciente no esté infartado, porque recordemos que el escenario 3 puede ser un paciente que no se infartó y trae un stent. En ese escenario, en donde el paciente no esté infartado, pero sí tenga cardiopatía isquémica o angina, también entran aquí en el juego los bloqueadores de canales de calcio no hidropidídicos con las ventajas del control de la presión arterial. El escenario 4 de los síndromes coronarios de lo que habla es que ya ha pasado un año de que se infartó o de que le pusieron un stent. Y aquí entonces se empieza a armar de manera distinta el rompecabezas, porque entonces tenemos una gran variedad de cosas que tenemos que cuidar. La frecuencia cardíaca para poder elegir qué tipo de fármaco. Si el paciente se infartó, nos vamos a decantar por los betabloqueadores. Si el paciente no se infartó y tiene mucha angina, o la angina es muy marcada al ejercicio, pues utilizar los bloqueadores de canales de calcio no hidropidídicos que tengan efecto antihipertensivo y reductor en la frecuencia cardíaca. Si el paciente es diabético y se puede beneficiar de un mejor control metabólico, ¿verdad? De tal manera que para el control de la angina y de los síntomas de isquemia tendríamos que crear el andamiaje entre la guía de síndromes coronarios crónicos y de esos fármacos que quitan la angina o reducen los eventos, cuántos de ellos pueden ayudar también a controlar la presión arterial, ¿no? Porque sabemos que si utilizamos
otro tipo de fármacos en donde un paciente tenga febra preservada y le damos un metabloqueador cardioselectivo, su poder antihipertensivo va a ser muy pobre. Entonces tendríamos que decantarnos por un bloqueador de canales de calcio. Y de acuerdo a lo que necesitemos, si el paciente tiene frecuencias arriba de 80, podremos usar ya sea los fármacos que reducen la frecuencia y que bajan la presión arterial, o si el paciente tiene disfunción ventricular, decantarnos totalmente por los metabloqueadores y no olvidar que existen los fármacos de segunda línea para el control de los síntomas. Ivabradina, ranolazina, trimetacidina, que van a construir justamente la reducción en los eventos de angina. De tal modo que el médico puede quedar así de sorprendido por cómo poder hacer que el paciente logre tener un buen control de la angina y de la presión arterial. Y entonces vemos que para el punto específico de la cardiopatía isquémica, pues tenemos muchas variantes. Si el paciente se encuentra con frecuencias elevadas, a las cosas a las que podemos utilizar, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos, la ivabradina, por ejemplo. Si el paciente, en todo caso, tiene hipertensión, pues nos decantamos por los que tengan una mayor potencia antihipertensiva, como los bloqueadores de canales de calcio. Si el paciente tiene fibrilación auricular, ¿qué antihipertensivo qué fármaco puedo darle para reducir los eventos de isquemia, que le reduzca la presión y que también sea antiarrítmico? Pues ahí el juego que tendrán los betabloqueadores y los fármacos como verapamil o diltiazem, ¿verdad? De tal modo que en el ejemplo de los bloqueadores de canales de calcio tendríamos que buscar en temas de cardiopatía isquémica cuál es el más equilibrado, cuál es el que logra tener un buen control vasodilatador para bajar la presión arterial, pero que al mismo tiempo nos ayude a reducir el consumo miocárdico de oxígeno. Y en el escenario número 5, que son los no obstructivos, en este ejemplo de una mujer de 53 años tomando losartán cada 12, metoprolol cada 12, la paciente tiene datos de dolor torácico que en la guía de dolor torácico es claramente cardíaco, acude al hospital y entonces vemos que en un electrocardiograma tiene elevación del segmento ST. ¿Qué dice la guía al respecto del dolor torácico? Bueno, pues sí, parece que tiene elevación, cumple con los criterios. En un ecocardiograma se demuestra que tiene asinesia de los segmentos inferiores e hipocinesia inferolateral, y entonces dices, le duele el pecho, un electrocardiograma con elevación del ST, cambios ecocardiográficos y la guía te dice, deja de ver las guías y ve a atender un síndrome coronario agudo, ¿no? Prácticamente lo que te dice, abandona eso y ve a atenderlo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu probabilidad pretende de que el paciente tenga un síndrome coronario? Pues toda, y entonces tienes que ir a cateterismo cardíaco. A esta paciente se le llevó a cateterismo cardíaco. ¿Le dan play, por favor? Chicos. Y entonces la sorpresa de esta paciente es que tiene las arterias coronarias sin obstrucciones. Ah, caray, pero tenía todo. Dolor torácico típico, dolor torácico cardíaco, tenía elevación del ST, tenía enzimas cardíacas, tenía alteraciones de la movilidad. Y entonces, ¿en dónde está la obstrucción? ¿Por qué esta paciente cumplió con todo? Y entonces tenemos que referirnos a la parte de lo que es un INOCA, un infarto con arterias coronarias normales, y discernir de entre todas las posibilidades en cuál es la más factible para esta paciente. Y entonces, de acuerdo a un evento siguiente que tuvo la paciente de dolor torácico y espasmo, la paciente entró nuevamente a sala de hemodinamia y se hizo un reto justamente con acetilcolina, en donde se demostró que a través de la administración de la acetilcolina la paciente tuvo disminución en el diámetro del vaso, vean ustedes aquí, en un flujo normal, y aquí después de aplicar acetilcolina, como hace un espasmo la paciente. Y entonces, en una paciente con espasmo coronario, ¿cuál de los fármacos puede contribuir para esta paciente para reducir los eventos de angina y que libere como un buen vasodilatador los eventos de espasmo coronario? Según la última revisión del 2019 de la enfermedad coronaria no obstructiva, pues justamente son los bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos los que van a favorecer esto. Por último, los pacientes asintomáticos y que en un check-up encuentras algo. Un hombre de 40 años con tabaquismo, con hipertensión, vean lo que toma de metoprolol, seguramente lo van a divorciar, ¿no? 100 miligramos 3 veces al día, ya no tienes por. Y entonces, vean el tratamiento, acude a consulta por un check-up porque su compañero de oficina de 35 años tuvo muerte súbita en el despacho.
Se refiere a sintomático, pero está sumamente nervioso el paciente. Tiene un electrocardiograma normal y entonces hacia donde guía todo es utilicen la imagen cardiovascular, en específico la imagen cardiovascular no invasiva. Se hizo una tomografía de arterias coronarias y se detectaron estas lesiones.